Bueno, vamos empezando. Yo creo que ya somos todos los que vamos a venir aquí. Primero que nada, agradecer a todos por venir a estas horas, que son unas horas un poco incómodas. Agradecer al doctor Ignacio Cubián y al doctor Gerardo Palacios por la invitación y al Colegio de Médicos y el Plan de Formación CEMES por organizar estas sesiones. Pues la sesión de hoy vamos a hacer una actualización del síndrome coronario agudo basándonos en las guías del año pasado, son las guías del 2023. Y esto es un poco el esquema que vamos a seguir. Yo quería primero ver un poco, que conozco a casi todos, pero quería saber de los que estamos aquí, cuándo trabajan en el ámbito de urgencias, sobre todo para los que nos conozco. Bueno, ¿cuándo trabajan en consultas, ámbito de consultas y en hospitalización? ¿No hay alguien del hospital? De primaria, exacto. ¿Hospital? ¿De hospitalización? No, no hay nadie. Vale, pues nada, los que me conocen saben que yo soy muy práctico, poca teoría, así que vamos a intentar sacar aprendizajes que sean sobre todo cosas que podamos utilizar en nuestra práctica diaria. Vale. Estas guías son un poco especiales porque son unas guías que han requerido el trabajo de múltiples colaboradores, múltiples asociaciones que incluyen todas estas asociaciones de la Sociedad Europea de Cardiología, incluye la Asociación de Enfermería, de Cuidados Críticos, de la Imagen, de Intervencionismo, bueno, de Insuficiencia Cardíaca, del Ritmo y numerosos grupos de trabajo. Además, por primera vez en la historia de estas guías, hay una autora que funciona como representante del Foro de Pacientes de la Sociedad Europea de Cardiología, que esto es algo novedoso y nos deja saber que son unas guías que están hechas por y para los pacientes. Incluye 26 autores y 58 revisores de toda parte del mundo, sobre todo Europa, pero además de Estados Unidos y Japón. Bueno, en cardiología tenemos un poco una fama de tener cierta obsesión con lo que son las evidencias, las recomendaciones, y quería detener un poco aquí porque el documento de las guías de práctica clínica son documentos de referencia, entonces tenemos que saber un poco cómo interpretar estas recomendaciones. El 55% de las recomendaciones son recomendaciones clase 1. ¿Esto qué quiere decir? Son recomendaciones o intervenciones que están indicadas realizar en un paciente. Luego hay un 25% que son recomendaciones clase 2A. Estas son las intervenciones que deberían ser consideradas. Luego intervenciones clase 2B, que son las que podrían ser consideradas. Y las clase 3, que son las que no están recomendadas. Entonces muchas veces vemos estas recomendaciones 2A y B y no le damos el valor que sí que merecen. Son recomendaciones que si las hacemos tienen un beneficio para los pacientes y debemos considerarlas. Igual con los niveles de evidencia. Vemos aquí que un 29% son niveles de evidencia A, es decir, que son recomendaciones que están basadas en múltiples ensayos clínicos que apoyan estas intervenciones o metaanálisis. Los niveles de evidencia B, que representan el 33% de las recomendaciones, están derivadas de algún ensayo clínico aleatorizado o bien múltiples estudios de gran tamaño, es decir, estudios importantes. Y luego me quiero tener aquí el nivel de evidencia C, que representa la mayoría de las recomendaciones, 38%. Estos son el típico consenso de expertos, que muchas veces decimos, bueno, estas son recomendaciones que se ha reunido un grupo de personas y lo ha decidido porque sí. Y no debería ser así. El ejemplo clásico que se pone es el de llevar un desfibrilador en la ambulancia. Esto no hay ensayo clínico que lo demuestre, pero a nadie se le ocurriría en una ambulancia hacer un desfibrilador. Entonces, esto es un nivel de evidencia C. Y debemos también estas recomendaciones darle el valor que se merecen. ¿Qué importancia tienen estas guías? Es que por fin nos fusionan las dos guías de síndrome coronario agudo con elevación del ST del 2017 con las de escasez del 2020. Ya era hora porque había mucha información que o bien estaba obsoleta, eran estudios antiguos, o información que se solapaba o que había un poco de discrepancia y generaba mucha confusión. Entonces, esta guía ya por fin fusionan todo el espectro del síndrome coronario agudo, que va desde la angina inestable hasta el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Y nos da a saber las pruebas diagnósticas de manejo invasivo, el tratamiento hospitalario y el tratamiento a largo plazo a seguir en cada punto de este espectro. ¿Y qué es el síndrome coronario agudo? No es una troponina aislada, no es un electropatológico sin más. Es un conjunto de clínica y pruebas complementarias. Y la clínica principal, como sabemos, es el dolor torácico, que se presenta en más del 80% de los pacientes. Aquí las guías nos hacen un hincapié y es que debemos de dejar de usar el término de dolor torácico atípico, que muchas veces en cardiología también somos culpables de hacerlo, y nos dice que tenemos que hablar de dolor torácico cardíaco o posible no cardíaco, según las características del dolor. Otra cosa que muchas veces vemos en la práctica diaria es el uso de nitratos para hacer un diagnóstico, y esto no está bien. Muchas veces administramos a un paciente con dolor torácico nitroglicerina y si mejora, bueno, decimos probablemente es anginoso. Y aunque sí, que en la mayoría de los casos el dolor coronario mejora con nitratos, esto no debe ser utilizado como una herramienta diagnóstica y lo dejan muy claro en las guías.
Otra cosa novedosa de las guías es que hace una distinción entre un diagnóstico inicial de trabajo, un working diagnosis, y un diagnóstico final. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces tenemos un paciente que viene a la urgencia con un diagnóstico inicial o de trabajo de síndrome coronario agudo con elevación del ST, pero cuando se va al domicilio se va con un informe de alta que tiene un diagnóstico, por ejemplo, de síndrome Takotsubo, miopericarditis. Entonces es importante hacer esa distinción. Y aquí no es un curso de electros, no quiero meterme mucho en los electros, pero creo que es importante. No sé si va a haber algún residente aquí, pero no va ningún R1, R2, bueno, así. Sobre todo para que les llame la atención los patrones electrocardiográficos. Aquí no me quiero meter en cuántos milímetros tienen que subir o no. Eso era como me decía mi tutor, Fausto Librada. Él decía que estos electros tienen que llamar la atención como una pintura de un artista. Es como ver una pintura y decir, esto es un Monet, esto es un Picasso. Pues así tienen que ser los electros. Tienen que ser patrones que podamos identificar rápidamente, ¿vale? Entonces, por ser un poco así interactivo, a ver qué les parece este electro. Es un caso muy típico que puede venir a la urgencia, a la REA, por ejemplo, con un dolor torácico, y vemos este electro. No sé si alguien se atreve a decir cómo informaría este electro. No, nadie se atreve. Ok. Vale, eso es. Entonces, vemos una elevación del ST aquí, anterior, un poquito lateral también en AUL, y la clave también muchas veces es el descenso especular inferior. Ya digo, no es un curso de electro, es simplemente para que vayamos refrescando los patrones y los que no lo conocen vayan mirándolo. Este otro, no sé qué les parece, igual dolor torácico y se presenta con este electro. Pues es como dice Gerardo, pues vemos una elevación inferior con descenso especular, aquí en este caso AUL. Mayor elevación en 3 que en 2, eso muchas veces nos orienta a la arteria culpable, que probablemente sea una coronaria derecha. Vale, entonces esto son casos muy frecuentes que vemos en la práctica diaria. Este quizás es un poco más complejo. A ver, ¿hay alguien atrás alguien que no sea Gerardo? Vale, de unos segundos para mirar el electro, a ver qué les parece. Estos son casos que vemos en la práctica diaria. Muchos de estos electros son nuestros, de las guardias. Pues en STD, pues aquí un poco de lo mismo. Vemos aquí en cara inferior un poco de elevación, lateral V5, V6, cara lateral alta, sobre todo 1, vemos esa elevación y vemos este descenso V1, V3. Y aquí hay que buscar siempre, cuando vemos descensos, buscamos siempre la elevación en algún lado. ¿Qué hacemos aquí? Igual que en este caso, por ejemplo, este es un poco más complicado. Dolor torácico y este electro. ¿Qué hacemos ahí? Tania lo ha dicho, yo creo, ¿no? ¿Qué harías ahí? Sí, que lo has dicho, posteriores, ¿no? Eso has dicho, derivaciones posteriores. Son derivaciones alternativas. Bueno, para los que no lo ven con mucha frecuencia, hacemos derivaciones posteriores y vemos que hay una elevación. Entonces, aunque veamos aquí que descenso, pues hay que buscar siempre la elevación, como es este caso. Es un infarto posterior puro, caso también bastante típico. Luego, con los bloqueos de ramas de nueva aparición podemos hacer un poco lo mismo, ver un poco los patrones. Aquí vemos un bloqueo de rama derecha y a pesar del bloqueo de rama derecha vemos elevación del ST anterior, igual descenso especular inferior. Aquí no voy a enrollar mucho. Con los bloqueos de rama izquierda pasa un poco lo mismo. No me voy a meter con los criterios de Garbosa o de Barcelona, no es el propósito de esta sesión. Pero igual, a pesar del bloqueo, muchas veces podemos mirar debajo y podemos ver que inferior podemos ver cambios de elevación del ST. Ritmos de marcapasos, igual, a pesar de ser un ritmo estimulado, vemos aquí descensos del ST en V2, V3, este era un posterior también, le hicimos derivaciones posteriores. Y bueno, es simplemente para recordar un poco los patrones típicos de la elevación del ST. Estos son casos nuestros, a ver qué les parece. Viene un hombre de 40 años, acude a Calahorra por dolor centrotorácico irradiado a hombro izquierdo, corte vegetativo importante de 40 minutos de evolución. Viene hemodinámicamente estable, sin signos de insuficiencia cardíaca, y el electro nos muestra una elevación del ST de 1 milímetro en AVR y descenso del ST de 2 milímetros en las precordiales. Un electro, bueno, que en principio podría sugerir ¿qué podría sugerir ese electro? Pues podría ser un electro que podría sugerir tronco o igual una enfermedad multivaso. ¿Cuál es la estrategia más adecuada? ¿Qué hacemos en este caso? Ingresamos en la UCI y le hacemos CATE en las próximas 24 horas. Ingresamos en UCI y realizamos CATE en 24 a 48 horas. Ingresamos en cardiología con telemetría. Activamos código infarto y realizamos ICP primaria, fibrinolisis y trasladamos al San Pedro. De unos segundos para pensar un poco. ¿Quiénes harían la B, la C, D? Muy bien, pues la mayoría, ¿no? Pues eso mismo, muy bien, exactamente. Es el patrón típico que nos debe sugerir una enfermedad de tronco o una enfermedad de multivaso.
Entonces, en el síndrome coronarial agudo con elevación de ST no ha habido muchos cambios. Aquí se mantiene igual. La ubicación del primer contacto médico es lo que va a determinar un poco la actitud a seguir. Y la regla de los 120 minutos, eso igual que las guías previas. Si el paciente, su primer contacto es en un centro con capacidad ICP, como poner el ejemplo de San Pedro, pues vamos a hacer una estrategia de ICP primaria. Activamos código infarto y hacemos KT emergente. En el caso de que el primer contacto médico sea en un centro no ICP, un centro de salud, o en la ambulancia, o en la calle, o en domicilio, vamos a pensar, ¿podemos hacer ICP en las próximas 2 horas? Si la respuesta es sí, vamos a hacer estrategia de ICP primaria, es decir, activar el código infarto y hacer la ICP primaria. Si no podemos hacer un cateterismo urgente en zona ICP primaria en menos de 2 horas, vamos a hacer la estrategia farmacoinvasiva. Vamos a aplicar fibrinolítico en menos de 10 minutos y vamos a trasladar a un centro con capacidad de ICP. Esto se mantiene un poco igual. Lo que determina la estrategia a elegir es el tiempo. En La Rioja, afortunadamente, es muy raro tener que hacer fibrinólisis. Yo en los 5 años que tengo en residencia he visto 3 o 4, no más. Con lo cual, por el tamaño de la comunidad, casi siempre vamos a optar por la estrategia de ICP primaria. Otro caso también de la vida real. Es un jueves a las 10 de la mañana y nos avisan al busca de cardiología de la UME por una mujer de 67 años que le asisten por dolor torácico. Está estable hemodinámicamente, el electro tiene una elevación del ST anterior, un descenso especular inferior, y nos dicen que están a 30 minutos del hospital. Los hemodinamistas nos dicen que están acabando con una TAVI y tienen otro paciente en la UCI pendiente de hacer una ICP. Es otro código que está pendiente de hacer. Nos estima un tiempo de espera de al menos 2 horas. ¿Qué hacemos? Esperamos para realizar la ICP primaria, ponemos heparina sódica intravenosa, perfusión de nitroglicerina intravenosa, ponemos tirofiban, por ejemplo, intravenoso, una inhibidor de glicoproteinato de 3A, fibrinolisis y traslado a la UCI o la unidad coronaria. ¿Quiénes esperarían? ¿Quiénes harían lo dejamos ahí en la REA o en la UCI esperando para hacer CATE? ¿Alguno que B? ¿La C? ¿La D? ¿Quiénes fibrinolizarían y trasladarían a la UCI? Muy bien, pues la mayoría. Yo creo que ahí está bastante claro. El tiempo de espera es más de 2 horas. Vamos a hacer una estrategia fármaco-invasiva. ¿Esto qué quiere decir? Es un paciente que vamos a administrar un bolo de fibrinolítico y lo vamos a transferir a un centro de ICP para luego hacer una ICP independientemente de lo que pase. Es decir, aplicamos fibrinolítico, llega a la REA, por ejemplo, la UCI, vemos si hay criterios de reperfusión y aún habiendo criterios de reperfusión, partir de 2 horas, en las primeras 24 horas, le vamos a hacer una ICP de rutina a todos, independientemente de lo que haga el electro. Si se le quita el dolor, si se normaliza el electro, independientemente, cateterismo en las primeras 24 horas a partir de las 2 horas tras el fibrinolítico. Por el contrario, si llega, por ejemplo, a eso, a la REA o a la UCI y vemos que no ha reperfundido, sigue con dolor, el electro sigue igual, le vamos a hacer una ICP de rescate inmediatamente. Ya digo, esto es muy raro hacerlo en San Pedro. A veces en algún caso que la sala está averiada, ocupada, pues a veces sí que lo hemos tenido que hacer. Luego, quizá la parte más, vamos a decir, donde ha habido más cambios y quizá más controvertida de las guías es en cuanto al pretratamiento de los pacientes con infarto con elevación del ST. Previamente nos decían que a estos pacientes hay que pretratarlos a todos, es decir, dar doble antiagregación o una clase de recomendación 1, pues, nivel de evidencia A. Actualmente, esta ha bajado de recomendación a un 2B, es decir, que podría considerarse, y esto porque los autores se han reunido, han revisado un poco la evidencia que había en las guías previas y han visto que la evidencia no está. Ha salido este ensayo clínico que es el Atlantic y el resto de registros, estudios que ninguno demuestra que haya diferencias significativas cuando se pretrata a este grupo de pacientes versus al grupo de pacientes que se trata ya en sala. Es decir, no hay diferencia de poner un segundo antiagregante antes del cateterismo versus ponerlo en sala una vez valorada la anatomía coronaria en cuanto a eventos cardiovasculares mayores o en cuanto a tasa de reperfusión. Luego está el hemodinamista que dice por ahí que le parece que hay más trombos cuando no se da el segundo antiagregante. Eso es algo más subjetivo, que puede ser, tiene su valor, pero la evidencia no nos dice que haya diferencias. Esto ya lo dejo para el final, porque probablemente esto sea lo más controvertido. O sea, cuando tiene alguna opinión o no sé, alguna discrepancia con esta recomendación, al final podemos hablarlo. Luego, escasez, sin elevación del ST. Aquí es cuando las pruebas diagnósticas tienen más peso. El electro puede ir desde un electro normal o casi normal, puede haber inversión de la onda T, descenso del ST, elevación transitoria del ST, es decir, menos de 20 minutos de duración, o patrones de alto riesgo, por ejemplo, este patrón. Este es uno quizá menos frecuente, pero es un patrón de muy alto riesgo, este es para correr también. Aquí no sé si a quién se ocurre que es ¿alguna vez alguien lo ha visto, este patrón en la urgencia? ¿Alguien lo ha visto? ¿Has visto? Pues eso hay que pensar que hay una DA, una descendente anterior proximal crítica o subocluida. Este es el patrón de Winter.
Vemos este descenso del punto J anterior con una T, una onda T muy simétrica, muy positiva, con una pendiente ascendente muy rápida. Esto es un patrón electrocardiográfico de muy alto riesgo, ¿vale? Este es un poco quizá más frecuente, este quizá lo han visto en la urgencia, y es el patrón de Wellens. Vemos ondas T bifásicas en cara anterior, en el caso del patrón Wellens tipo A, y el tipo B con ondas T negativas, simétricas y profundas. También otro patrón electrocardiográfico para grabarse en la cabeza, de cara a las guardias, a los R1 y R2, para que les suene. Luego, marcadores de daño miocárdico, las troponinas. Aquí las troponinas sí tienen su papel. En la elevación del ST nos da un poco igual la troponina. Aquí no vamos a esperar troponina para tomar decisión. En el escasez, sí. Vale. Esta pregunta me la voy a saltar. Y aquí las guías nos proponen el algoritmo de 0 a 1 hora o 0 a 2 horas. Ya venían proponiéndolo desde las guías previas, pero aquí todavía hace más hincapié. Fíjense que es una recomendación clase 1. Nos recomienda utilizar las troponinas ultrasensibles, troponina T o I, y dejar ya de usar, que no se usan las convencionales. ¿Vale? Nos dice que el algoritmo nos permite estratificar a los pacientes en un abordaje o una vía de ruling, es decir, de sospecha, y de rule out o de descarte. Y esto con bastante seguridad, con valor predictivo negativo y una sensibilidad mayor del 99%. Es decir, que un paciente que vaya por la vía del rule out, podemos estar casi 100% seguros de que no va a tener infarto. ¿Vale? Y si va por la vía de ruling, pues con más del 99% de certeza, probablemente vamos a poder ser capaces de detectar infarto. Vale, entonces aquí, bueno, la última vez que revisé, el laboratorio que teníamos era este, es la troponina T la que usamos, es el de Roche, no sé si ha cambiado, eso ya no sé si hay alguien de laboratorio aquí, pero un poco para ser prácticos, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo se vería este algoritmo en la práctica diaria? El paciente viene con sospecha de infarto, le hacemos una troponina a su llegada, a las 0 horas. Si es una troponina muy baja, menor de 5 en este caso, podemos descartar inmediatamente, sin hacer más seriación, infarto. Vale, esto siempre y cuando el dolor haya sido hace por lo menos 3 horas. Luego, si no está en este punto, vamos a ver si hay un cambio menor de 3, es decir, no significativo, es otro paciente que podemos descartar tranquilamente, infarto. Por el otro lado, un paciente que llega con una primera troponina elevada, más de 52 en este caso, sospechamos infarto. Hay gente incluso que dice que no, tampoco tiene mayor importancia seriar, eso ya es uno de los autores de hecho, pero aquí no me voy a meter. Y luego, si no cae en este grupo, pero hay un cambio significativo mayor de 5, también vamos a sospechar infarto. En los pacientes que estén en la vía de observación, ahí es cuando vamos a seriar troponinas a las 3 horas y hacer otras pruebas complementarias. Aquí, dos cosas importantes. Aunque pongamos a un paciente en este grupo de rule out, esto no descarta angina, ¿vale? Esto descarta infarto. El paciente puede tener perfectamente angina y estar dentro de este grupo. Por otro lado, las troponinas, importante. Solo se piden cuando hay sospecha de síndrome coronario agudo. No la debemos pedir cuando hay un paciente con un malestar general, palpitaciones, cuadros inespecíficos, porque luego viene el típico paciente anciano mayor con enfermedad renal crónica y luego nos sale una troponina de 90 y no sabemos muy bien qué hacer. Entonces, muchas veces en estos casos las troponinas pueden confundir más de lo que ayudan. Vale, esto tampoco. ¿Cuándo vamos a hacer el cateterismo? Esto lo vamos a hacer basándonos en el riesgo del paciente. En pacientes con escasez de muy alto riesgo, vamos a hacer un cateterismo inmediatamente, emergente. ¿Y qué son escasez de muy alto riesgo? Son pacientes que vienen en shock cardiogénico, inestables hemodinámicamente, insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen angina refractaria a tratamiento médico, que vienen tormenta rítmica, por ejemplo, haciendo arritmias ventriculares incesantes, que sospechamos o que tienen una complicación mecánica o que tienen cambios dinámicos en el electro. Estos es criterios de un CATE emergente. Vale. Luego, pacientes de alto riesgo son pacientes que se le va a hacer un cateterismo en las próximas 24 horas, es decir, una estrategia invasiva precoz. Estos son pacientes con un GRACE mayor de 140. Las elevaciones transitorias del ST normalmente las hacemos en las siguientes 24 horas o cambios dinámicos del ST o de onda T. Esta recomendación también ha bajado de clase de indicación porque también lo han revisado un poco la evidencia en la que se basaba y se ha visto que los estudios que apoyaban esta recomendación eran estudios ya muy antiguos. El Score Grace, por ejemplo, utilizaba la CKMB y la troponina convencional, no la ultrasensible. La mayoría de los ensayos no usaron la troponina ultrasensible. Luego los estudios eran muy heterogéneos, en lo que en algunos estudios se consideraba tarde, en otros era precoz y viceversa, con lo cual no eran comparables. No había evidencia robusta en cuanto a mortalidad en los diferentes metaanálisis. Y luego nunca existió un ensayo clínico prospectivo dedicado a evaluar realmente el beneficio clínico en este perfil de pacientes con un Grace mayor de 140. Por eso lo han bajado de clase 1 a clase 2A. Y luego el eco. ¿Cuándo usamos el eco? El eco sobre todo nos viene muy bien, o generalmente usamos siempre, pero sobre todo en pacientes que vienen en shock cardiogénico o que se sospecha una complicación mecánica. Luego también deberíamos considerarlo en pacientes
que tenemos una incertidumbre diagnóstica. Por ejemplo, este grupo que comentábamos antes, que pasa a una vía de observación, o en pacientes muchas veces que no tenemos claro el diagnóstico. Muchas veces hemos cambiado ese diagnóstico inicial o el working diagnosis, lo hemos cambiado porque resulta ser un TEP o un síndrome aórtico agudo, solo por el eco. Así que nos aporta mucha información. En resumen, pacientes de muy alto riesgo, estrategia invasiva inmediata. Alto riesgo, estrategia precoz en 24 horas, en menos de 24 horas. Y el resto de pacientes, hospitalizado y estrategia invasiva selectiva o una estrategia no invasiva, dependiendo del perfil del paciente. ¿Vale? Otro caso clínico, hombre de 72 años que presenta dolor torácico y posteriormente una parada cardíaca extrahospitalaria presenciada por un guardia civil que inicia maniobras de reanimación básica inmediatamente. Llegan los servicios de emergencia, se detecta un ritmo desfibrilable, se aplican 2 descargas y se obtiene salida en ritmo sinusal. Está hemodinámicamente estable la salida, sin necesidad de soporte vasoactivo, no tiene signos de insuficiencia cardíaca, se encuentra en coma con un Glasgow de 3 y el electro de salida es un ritmo sinusal con descenso del ST en V4, V6. ¿Qué hacemos? Ingresamos en UCI para cuidados postparada, hacemos un angiotac pulmonar por si fuese un TEP, le hacemos un TAC toracoabdominopélvico y cerebral por descartar causas no cardíacas, le hacemos un eco transtorácico o activamos código de infarto y realizamos ICP primario. Un tiempito para pensar. ¿Quiénes no ingresan en UCI y le hacen cuidados postparada? ¿Quiénes se le hacen el TAC pulmonar? El TAC toracoabdominopélvico y cerebral. ¿El eco? ¿Ni el eco tampoco? Vale. Activan código de infarto y realizamos ICP primaria. Vale, esta es una confusión que muchas veces hay y eso hay que tenerlo claro. Las guías que nos dicen en los casos de parada de muerte súbita recuperada sin elevación del ST. Vamos a ver, se ha quedado colgado. A ver, a ver. Ingresamos en UCI y cuidados postparada. ¿Qué nos dicen las guías? Si hay elevación del ST a la salida, cuando se recupera la circulación espontánea, hay indicación de ICP primaria, de CATE emergente. Si el electro no tiene elevación persistente del ST, puede hacer cualquier cosa, puede ser descenso, puede ser ondas T negativas, lo que sea, no hay indicación de CATE emergente. Esto lo han revisado y es una clase de indicación 3, es decir, que no se debe realizar. Vale, con un nivel de evidencia, hay muchísima evidencia. Hay múltiples ensayos clínicos, el más conocido quizá el Tomahawk, hay uno español que es el CUPE, y bueno, esto es importante porque muchas veces en urgencias puede que haya confusión y también con intensivos a veces no sabemos muy bien qué hacer, pero ya las guías nos lo dejan clarísimo. Si hay elevación de ST persistente, activamos código infarto y hacemos ICP primaria. En cuanto a la fiebre, previamente hacíamos hipotermia controlada en estos pacientes, ahora lo que se hace es evitar la fiebre. Si se quiere normotermia controlada, se hace, pero lo importante sobre todo, evitar que el paciente no haga picos febriles. Otra recomendación es trasladar a los pacientes con muerte súbita recuperada a centros de referencia de parada cardíaca. Son centros generalmente que tienen capacidad de ICP. Es una recomendación 2A a nivel de evidencia C. Esto probablemente cambie en las próximas guías, porque después de la publicación de estas guías se publicó el ensayo ARREST, o sea, con lo cual esta recomendación probablemente cambie en las próximas guías. Y luego lo que nos recomiendan es hacer una evaluación pronóstica neurológica tras 72 horas. El paciente que nos llega con una parada recuperada a la red de urgencias debemos hacerle una ventana neurológica cuando llega, al momento que llega a revertirse la analgesia, la acción neuromuscular, hacer una ventana neurológica y según eso decidir, mantenemos con pseudoanalgesia y hacemos el pronóstico a las 72 horas, un pronóstico, una evaluación multiparamétrica del pronóstico neurológico, o muchas veces podemos simplemente extubar en el momento. Así que eso es algo también a tener en cuenta. En cuanto al tratamiento antitrombótico, anticoagulación, no hay muchos cambios. Con elevación de ST, la heparina no es fraccionada. Hay centros que se aplican en la ambulancia, en el momento que se hace el diagnóstico. En nuestro centro se hace en sala de hemodinámica. Aquí no hay muchos cambios. En el escasez, de preferencia, el fondaparinux, sobre todo si se prevé que la angiografía se va a hacer a partir de las 24 horas. La heparina sódica también se puede valorar, pero a veces es un poco más complicada de utilizar. Novedad con la elevación del ST, la bivalirudina, que le han aumentado de indicación. Después del ensayo BRIGHT 4 se ha visto que tenía menos tasa de mortalidad y menor sangrado respecto a la heparina. La bivalirudina creo que la tenemos en el hospital, pero se usa muy pocas veces. Perfil de pacientes, sobre todo, que no se pueden obtener un nivel de anticoagulación óptimo o una trombocitopenia inducida por heparina, simplemente para que le suene. Antiagregación, aspirina a todos. Cargar con adiro a todos los pacientes con síndrome coronario agudo, independientemente de si es con elevación o sin elevación. En el segundo antiagregante, ya lo he mencionado, esto se podría considerar el segundo antiagregante en los pacientes que va a ser sometido a una ICP primaria. Ya lo digo, si alguien luego al final quiere discutir esto, pues podemos hablarlo.
Y es que hay múltiples estudios. El registro, por ejemplo, Sweetheart, que lo hace tanto con TICA como con CLOPI, ha visto que no hay diferencias significativas en cuanto a eventos cardiovasculares mayores o en tasa de reperfusión coronaria al momento del cateterismo. En el caso de la escasez, igual ya desde las guías previas nos decían que no hay que dar de manera rutinaria un segundo antiagregante a los pacientes si se prevé que se va a hacer un cateterismo en las próximas 24 horas. Luego nos dan una recomendación, que es esta de aquí abajo, que nos dice que podría considerarse, es decir, administrar un segundo antiagregante en pacientes que no van a ser sometidos a cateterismo, pero si no tienen alto riesgo hemorrágico. Esto es un poco de lo mismo. Esto, el mensaje yo creo, ya cada uno sacará su conclusión personal de las guías. El mensaje yo creo que sobre todo es no correr con el segundo integrante, sobre todo en casos dudosos, diagnósticos dudosos, pacientes con un alto riesgo hemorrágico. Eso yo creo que son pacientes que podemos esperar. Podemos esperar a ver lo que hay en el cateterismo y decidir. Se ha demostrado que hasta un tercio de los pacientes que van a cateterismo no tienen indicación de angioplastia o bien van a cirugía cardíaca, o sea, cirugía de revascularización miocárdica. Entonces, la conclusión de esto, en mi opinión, no sé qué conclusión sacan los demás, es que no hay que correr con el segundo integrante. Pacientes claros que vayan a ser sometidos, que va a tener una arteria culpable, que se va a poner un stent, que tiene bajo riesgo hemorrágico, pues le ponemos doble integración. Pero en el resto de casos dudosos, grises, podemos esperar, ver lo que hay, adiro, fonda en el caso de escasez y esperamos. Vale, ese es un poco el mensaje de esta guía. Luego, ¿qué segundo antiagregante? Dentro de los inhibidores del P2Y12, prazoitica, los potentes sobre el clopin, en la mayoría de los casos cuando no estén contraindicados, en pacientes eso, más añosos, alto riesgo hemorrágico, pacientes que tengan indicación de anticoagulación crónica, el clopidogrel va a ser de elección. Y pacientes que se va a hacer ICP, el prasugrel sobre el ticagrelor. Esto sobre todo después del resultado del ensayo ISAR-REACT-5, que demostró que el prasugrel tenía las mismas tasas de sangrado respecto al ticagrelor, con menor tasa de mortalidad, infarto o ictus. Entonces, en estos pacientes, el prasugrel, el EFIEND, parece ser superior en ese sentido. Luego, terapia a partir de, bueno, sabemos que doble integración el primer año, a partir del primer año, monointegración con adiro. Eso se mantiene igual, ahí no hay ningún cambio. Luego, aquí no me voy a enrollar, esto ya quizá la práctica diaria no va a ser muy útil, pero simplemente señalar que en estos pacientes, el primer mes, tras una angioplastia, una revascularización percutánea con implante de stent, la antiagregación no se toca. El primer mes no se puede tocar. Si hay dudas, avisar primero a cardiología, no valora un poco el perfil del paciente, la anatomía coronaria, qué se le hizo, y con eso decidir. Pero el primer mes es de muy alto riesgo trombótico, de trombosis del stent, si se suspende la antiagregación. Ya hay otras estrategias alternativas, pacientes de alto riesgo hemorrágico, en las cuales podemos acortar esa doble integración, sobre todo con los stents de nueva generación. Y esto es algo que no debemos hacer en la hospitalización. Está mal hecho si ven por ahí que hay un informe de alta que ponga suspender a los 3 meses el clopidogrel. Eso está mal hecho. Vale, esto es una decisión que se toma en la consulta. Es decir, vemos al paciente, vemos que el paciente está con sangrados recurrentes, vemos que ha cumplido 3 meses, vemos que tiene una circunfleja distal que se estentó y que no es un tronco, pues podemos valorar suspenderlo. Pero esto no es algo que se decide durante la hospitalización, se decide en las consultas. Vale, aquí tampoco me voy a meter, hay diferentes algoritmos. Luego, esto simplemente para que les suene, para los que ven pacientes de consulta o si les llega un paciente con urgencias con este tipo de esquemas, son esquemas prolongados. En pacientes de alto riesgo isquémico, muchas veces, pasado el primer año del evento, después de la doble integración, mantenemos al paciente con adiro, por ejemplo, y rivaroxaban, es decir, xarelto, a una dosis muy rara, de 2,5. Esto basándose en un estudio que fue el ensayo COMPASS, y bueno, en algunos pacientes por ahí lo lleva, no es frecuente, pero sí en pacientes de alto riesgo isquémico, sí que es una estrategia que a veces seguimos. Quizá más frecuente es esta de la derecha, son pacientes que verán por ahí que van después del primer año, siguen con el Brilique, no se sabe muy bien por qué, son terapias extendidas de doble integración. Eran pacientes que tienen adiro y Brilique 60, que no es el Brilique 90. Estos son pacientes que consideramos que cumplen criterios Pegasus, basándose en el estudio Pegasus. Son pacientes de alto riesgo isquémico, entonces decidimos prolongar la doble integración más allá del año. Incluso lo tenemos ahí a veces 3 años con la doble integración a los pacientes. Vale. Y luego la novedad, basándose en un estudio también reciente, es que parece ser que podemos mantener esa monoantiagregación en lugar de con adiro, con un inhibidor del P2Y12. Y los resultados parecen ser similares. Es una clase de indicación 2B, es algo que probablemente en el futuro podamos hacerlo, es decir, una alternativa a la aspirina de manera crónica. En cuanto a anticoagulación, aquí tampoco me voy a meter, hay múltiples esquemas que podemos seguir, simplemente decir que la predeterminada y la más usada actualmente es la triple terapia durante la primera semana del evento. Después de la primera semana mantenemos doble terapia, es decir, clopidogrel y anticoagulación, la elección un ACOT sobre la antivitamina K, y a partir del año anticoagulación de manera crónica. Ahí no mantenemos el anticoagulante y la monointegración.
Y simplemente decir que el segundo integrante de elección en pacientes que tengan indicación de anticoagulación es el clopidogrel. O sea, que un paciente que llega a la urgencia que hay que darle doble integración y vemos que tiene un FA o tiene una prótesis mecánica o lo que sea, clopidogrel sobre el prazo y el TICA, ¿vale? De elección y clopidogrel en estos pacientes. Luego, otras estrategias sugeridas para reducir el riesgo hemorrágico en el momento de la ICP es que tenemos que seguir a los pacientes periódicamente. Los pacientes van cambiando, sobre todo van envejeciendo, va cambiando la función renal, van variando el peso y así mismo tenemos que ir nosotros ir ajustando la medicación. Los compañeros de primaria nos pueden ayudar también con eso, ir haciendo los ajustes necesarios de dosis a medida que va cambiando estos parámetros. Preferimos el acceso radial, eso igual, y luego nos recomiendan usar los inhibidores de bomba de protones. Esto no me voy a meter porque esto es una parte quizá más técnica, más de hemodinámica. Y aquí esta pregunta, a ver qué les parece. ¿Cuál de las siguientes es correcta respecto al manejo de los pacientes con síndrome coronario agudo y shock cardiogénico? Debería retrasarse el cateterismo y la ICP de la arteria culpable hasta estabilizar el paciente. Es decir, esperamos que esté estable y luego le hacemos la ICP. La cirugía de revascularización coronaria nunca es apropiada en este contexto. Debería considerarse implantar un balón de contrapulsación en todos los pacientes con shock cardiogénico, independientemente de la presencia o no de complicaciones mecánicas. No se recomienda el uso rutinario de balón en pacientes con shock cardiogénico sin complicaciones mecánicas y debería considerarse el uso de asistencias ventriculares de corta duración, balón, ECMO, Impella, para pacientes con síndrome coronario agudo complicado con shock cardiogénico. Doy unos segundos para pensar. ¿Cuál es la correcta? ¿Quiénes esperarían? ¿Quiénes esperarían a que el paciente esté estable y luego ya harían ¿quiénes eligen la A? ¿Vale? La B, ¿quiénes eligen la B? La C, implantar balón en todos los pacientes con shock. La D, no se recomienda el uso rutinario de balón en pacientes con shock cardiogénico si no hay una complicación mecánica. Y la E, debería considerarse el uso de asistencias ventriculares de corta duración para pacientes con síndrome cardíaco complicado con shock. ¿Alguien elige la E? Pues Sara fue la única que dijo, muy bien, eso es Sara, muy bien. La D, eso es. No está recomendado el uso de balón de manera rutinaria. En cuidados críticos cardiológicos pasa una cosa un poco rara, y es que ningún ensayo clínico demuestra significancia, muy pocos ensayos. El único así que llamativo que ha demostrado realmente diferencias significativas en cuanto a mortalidad es el shock trial. Pacientes que llegan con un síndrome coronario agudo en CLIP-4 complicado con shock cardiogénico, la ICP ha demostrado mejorar mortalidad. Ese sí que ha demostrado diferencias significativas. Luego el resto de estudios, como son tan complicados de diseñar, pues nunca dan nada positivo. Luego, en pacientes con shock cardiogénico refractario, se podría considerar una asistencia ventricular. En nuestro hospital tenemos la ECMO y tenemos el balón. Luego en otros centros tienen otras. Tienes los Impella, tienes la asistencia ya de más larga duración. Eso es algo que yo creo que cada vez se irá haciendo más cuando ya implantemos un código ECMO que está en proceso. Y luego el uso rutinario de balón en shock cardiogénico no está indicado si no hay complicación mecánica. Diferente a si viene un paciente con una CIV, por ejemplo, o una rotura de músculo papilar con una insuficiencia mitral severa, ahí sí se podría considerar el balón de contrapulsación. Esto probablemente cambie porque después de la publicación de las guías igual siguen saliendo ensayos clínicos. El SLS Shock Trial y el Danger Shock Trial fueron ensayos que sí que demostraron parece algún beneficio en un perfil específico de pacientes, con lo cual estas recomendaciones probablemente cambien en las próximas guías. Vale, aquí no me voy a enrollar. El MINOCA es, para los que no les suenan las siglas, es infarto de miocardio con arterias coronarias no obstructivas. Es el típico paciente que viene con un infarto, le hacemos el cateterismo y las arterias están abiertas, están limpias. Entonces, esto ya nos propone un algoritmo diagnóstico. Antes no sabíamos muy bien qué hacer con estos pacientes. Ya nos da un algoritmo claro diagnóstico y señalan sobre todo el papel de la resonancia magnética para el diagnóstico de estos pacientes. Otra utilidad de la resonancia magnética en caso de trombos intracavitarios. Nos dice que deberíamos considerar en pacientes en que hay dudas si hay trombo o no en la ecografía, utilizar la resonancia magnética. Esto es una novedad también respecto a las guías previas. Y en cuanto a arritmias, muchas veces vemos estos pacientes con infartos inferiores, coronarias derechas que nos vienen bloqueados, que se le hace la angioplastia y están unos días ahí bloqueados y no sabemos muy bien qué hacer. Hasta ahora no teníamos muy claro cuánto esperar. Esperamos 2 días, una semana, un mes, no sabemos muy bien. Ahora la guía nos deja claro que tenemos que esperar al menos 5 días para implantar un marcapaso definitivo. Esto también es otra novedad de estas guías. Luego, tratamiento hipolipemiante, esto sobre todo yo creo que para los que trabajan en la consulta, en atención primaria, nos proponen un abordaje escalonado. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a empezar con estatinas de alta intensidad. Si el paciente no tomaba, se le empezamos. Si el paciente ya tomaba, aumentamos dosis o cambiamos la típica pita o la simvastatina a estatinas de alta potencia, a torba y rosu.
Luego repetimos analítica a las 4 o 6 semanas y si no conseguimos objetivos en prevención secundaria, es decir, menos de 55 de LDL, le vamos a añadir la ezetimibe. Y si aún así no conseguimos objetivos, ahí es cuando empezamos a utilizar los inhibidores del PCSK9. Aquí yo creo que la conclusión es bajar el LDL lo más que se pueda, lo más rápido que se pueda y sin ningún miedo. No pasa nada que el paciente tenga un LDL de 20. A veces vemos que tiene un LDL de 20, se le suspende la estatina porque sí, el paciente la toleraba bien, pero se le suspendió. Y esto no está bien hecho, se tiene que mantener el LDL. Si podemos llegarlo a 10, que eso yo no sé si lo he visto, pero lo llegamos, ¿vale? Mientras más bajo mejor, no hay ningún problema, el paciente no va a tener ninguna complicación asociada a esto. Hay que ser bastante agresivo con el tratamiento hipolipemiante. Incluso a veces empezamos estos tratamientos combinados desde la hospitalización. El paciente viene con un LDL 180, probablemente, aunque le pongamos la combinación directamente de Atorva 80 y ezetimibe, probablemente no lleguemos al objetivo. Entonces, muchas veces ya somos muy agresivos y empezamos directamente con los inhibidores del PCSK9. Y esto un poco para que les suene los nuevos fármacos que estamos utilizando, los IPSSK9, que es el evolocumab y el ariokumab. No sé si tienen algún paciente que hayan visto por ahí, que es el Praluent y el Repata, son inhibidores del PCSK9. El inclisiran, el silenciador del ARN, que es el Leqvio. El ácido bempedoico, que sí que yo creo que lo estamos poniendo bastante porque el visado es un poco más laxo en este sentido y es un fármaco bastante fácil de usar, que es el Nustendi o el Nilemdo. Y el icosapentotilo, que es el Vascepa. Este quizás no lo hayan escuchado tanto, pero también se está empezando o se empezará a utilizar en breves. En cuanto a comorbilidades, nuestra población cada vez va envejeciendo y va siendo cada vez más comórbida. Entonces, en pacientes con enfermedad renal crónica, las terapias y los diagnósticos se va a hacer exactamente igual. Vamos a intentar utilizar el mínimo contraste posible, vamos a usar contraste hipo o isosmolar y vamos a hacer la nefroprotección precateterismo, es igual. Son pacientes de alto riesgo isquémico, con lo cual son pacientes que se benefician de prolongar la doble integración pasado el año, si no hay alto riesgo hemorrágico. Paciente oncológico, este es un apartado nuevo. Las guías previas no nos decían nada del paciente oncológico. Ahora que se pone de moda la cardiooncología, esto lo han puesto en las guías nuevas. ¿Qué nos dicen? Que en pacientes que tienen una expectativa de vida mayor a 6 meses se pueden beneficiar de una estrategia invasiva. Pacientes con mal pronóstico, vamos a optar por un tratamiento conservador. El tratamiento antitrombótico, según las plaquetas. Plaquetas menores de 50.000, evitamos prazo o contraindicado prazo y tica. Plaquetas menos de 30.000, no podemos dar el clopi. Y ya menos de 10.000, ni siquiera la aspirina. Con lo cual eso es algo que una herramienta nueva que no teníamos en las guías previas para manejar a estos pacientes. Paciente anciano, cada vez tenemos más paciente añoso y aquí la guía nos dice que las estrategias diagnósticas y terapéuticas van a ser las mismas que en el resto de la población. Aquí siempre hay que individualizar. Cada vez más se hace más hincapié en la fragilidad y sobre todo en la futilidad. Pacientes que tienen mucha pluripatología, que le podemos solucionar este tema, pero luego nos viene a las semanas con un sangrado importante o que le hacemos de todo, le empezamos a poner TAVIs, mitraclips, triclips, revascularizamos todo el árbol coronario y a los 2 meses tiene una neoplasia y fallece por esta causa. Entonces muchas veces hay que individualizar y sobre todo valorar fragilidad y futilidad en estos pacientes. No hacer daño a los pacientes sobre todo, ¿vale? Y en diabetes, valorar el estado glucémico, es igual que en la previa. También son pacientes que se benefician de una terapia extendida de doble integración pasado el año del evento inicial. Luego nos dan este apartado en el cual hace hincapié en lo que es la adherencia terapéutica. Esta recomendación nueva surge a partir del estudio SECURE, que es un estudio español, que les sonará, es un estudio que se basa en el trinomia, en la polipíldora, que tiene IECA, estatina y ADIR, o sea, aspirina, que demostró disminución de mortalidad cardiovascular, tasa de infarto, ictus y necesidad de revascularización urgente, y que por este ensayo ahora incluyen esta recomendación que es nueva, clase 2A. Nos recomienda que deberíamos considerar una terapia con polipíldora para mejorar la adherencia y disminuir mortalidad cardiovascular. Y luego ya finalizando, simplemente señalar la importancia de la rehabilitación cardíaca, que también nos hace bastante hincapié. Dice que está recomendado incluir a estos pacientes en un programa de rehabilitación cardíaca. Tenemos un año más o menos que ya se empezó el programa de rehabilitación en el CARPA, que está llevando mis compañeros Alejandro Gutiérrez y el doctor Lescano también. Está funcionando muy bien, los pacientes están muy contentos, ves que los ponen a sudar, les parece un dream fit, pero a los pacientes les encanta, salen con una sonrisa del gimnasio, están seguidos muy de cerca, adherencia terapéutica casi 100% y un seguimiento muy estrecho. Esto es una forma también de eso, de mejorar la adherencia terapéutica y quitar un poco de trabajo a los médicos de cabecera que muchas veces no pueden dedicar el tiempo necesario por el volumen de pacientes que tienen que ver. Y en Calahorra también, en la fundación, también tenemos un programa de rehabilitación cardíaca que lidera el doctor González Gay y simplemente darle la enhorabuena porque hace poco le acreditaron con este mérito de ser excelente para la rehabilitación cardíaca.
Y ya simplemente recordar esta aplicación, para que es muy útil, es gratuita y en urgencias muchas veces nos saca de dudas. Esta guía no hay que sabérsela 100%. Simplemente saber dónde buscarla, saber interpretar las recomendaciones, por qué nos dicen estas recomendaciones y no seguirlas simplemente a ciegas. Un poco de sentido común, utilizar la aplicación viene muy bien y ya con eso acabo mi presentación. Yo dije que iba a ser breve y creo que lo he cumplido. Así que si hay dudas, preguntas, opiniones. Sí, tenemos unos criterios, son criterios que decimos basados en un estudio que se llama ensayo o estudio Pegasus, y estos son unos criterios específicos que cumplían el perfil de pacientes incluidos en ese estudio. Y uno de esos criterios, como tú dices, es la diabetes. Estos pacientes son pacientes que se benefician de prolongar la doble integración pasado el año, incluso lo podemos prolongar hasta 3 años más o menos, siempre y cuando no haya alto riesgo hemorrágico. Vemos que el paciente ha tolerado bien la doble integración el primer año, no ha habido ningún problema. Son pacientes que cumplen criterios Pegasus, extendemos el tratamiento. Adiro y Brilique 60, no es la dosis de 90 habitual. Y bueno, así fue que se hizo el ensayo, con esas dosis de 60. Es una dosis que yo creo que solo se utiliza en esta situación. La dosis 60 en estrategia tipo Pegasus. Es como el Rivaroxaban en 2,5. ¿Por qué 2,5? Porque así se diseñó el estudio. No te sé decir. La dosis es 2,5 en el escasez es 2,5. La guía nos dice que es la primera dosis intravenosa. Eso pocas veces lo hacemos. A veces empezamos directamente con el subcutáneo. Pero sí, intravenosa primera dosis y a partir de ahí cada 24 horas 2,5. La de 7 y pico no sé si era no sé si era trombosis de venosa o algo así, pero para escasez es 2,5. ¿Mm? No sé cómo lo pone la enfermera. A lo mejor si va muy rápido la ponen en 5 segundos. No sé. Sí, el triflusal, pero lo que recomienda realmente es desensibilización a la aspirina. Eso no lo hacemos. Claro. Lo recomendable es una desensibilización rápida. Un escasez, por ejemplo, que ingresa en la UCI. Lo recomendable es que ingrese en la UCI, se hace el protocolo de sensibilización y se le pone aspirina. Por eso yo por lo menos no lo he visto y creo que no nos atemos a hacerlo en una guardia seguro, eso seguro. El triflusal es lo que estamos usando. No sé si alguien haría algo diferente con la doble integración con elevación, porque esta quizá fue la parte más controvertida de las guías, la parte de la doble integración del pretratamiento. Ah, mm, sí, esa. Mm, Cambiar esa estrategia con elevación del ST y no darle una audiencia de relación antes, eso va a costar más cambiar. Eso, la inercia sí, va a costar. Yo, de hecho, he preguntado en otros hospitales también, cuando he ido rotando por ahí, y en pocos sitios están haciendo esto que dice las guías. En todos los sitios retratamos. Por eso yo digo que yo, mi conclusión personal, a lo mejor no estoy en lo correcto, pero es sobre todo individualizar. Esos casos dudosos, que no sabemos, una paciente joven que, joder, puede ser una disección coronaria, o yo qué sé, o un paciente que tiene alto riesgo de sangrado y no estoy seguro lo que va a tener, esperamos, porque un tercio de los pacientes le hacemos el CATE y o va para cirugía cardíaca y se va a tener que quitar el segundo integrante, o bien no tiene indicación de angioplastia e implante de stent. O sea que yo creo que el mensaje sobre todo es eso, es que podemos esperar, que no va a cambiar nada el pretratar en la ambulancia que poner el segundo integrante en sala. Pero sí, va a costar cambiar. Sí. Mm. A mí me cuesta también. Yo sé, me he acostumbrado a las 3 horas, 3 horas. Va a costar, pero sí, habrá un perfil de paciente que se puede hacer. Este típico paciente que viene con dolor de horas de evolución, que viene toda la noche con dolor y viene a las 10 de la mañana. A lo mejor con una troponina completamente normal, inicial, una sola, sería suficiente. Sí, Es una estrategia mental de práctica.
Es decir, ¿quién le va a decir, tal y como hacemos las historias de la gente, si a uno le pregunta, te llevo con este dolor 5 horas, no tendrías que hacer más que una, pero la cosa legal y mental te hace pues, pedirle por lo menos otra. Es que son los paradigmas que son muy difíciles de cambiar. Cuando te enseñan los números y la evidencia, a veces cuesta cambiarlos. No sé, eso cada quien hará lo que entienda. Yo creo que eso todo es individualizar. Por ejemplo, o así siendo prácticos, yo creo que un paciente que ingresa, por ejemplo, una angina inestable, dolor torácico, está sin dolor, electro normal, tropos normales, va a ingresar en planta. Muchas veces estos pacientes no corremos con el segundo integrante, lo dejamos con Adiro, Fondaparinux y esperamos a ver lo que hay. Ese sería por ejemplo, un perfil de paciente. Otro perfil de paciente, un escasez que ingresa en la UCI, se le va a las 10 de la noche y al día siguiente se le va a hacer cateterismo a la mañana. Pues no pretratamos, esperamos a ver. Ya con la elevación, no sé, con la elevación yo creo que yo seguiré tratando, a menos que sea un caso que tenga dudas de si claramente es una elevación de ST, alto psicomorrágico, pero yo de momento con la elevación, si te soy sincero, no sé lo que voy a hacer. Yo creo que seguiré tratando probablemente. Pero es eso, yo creo que es individualizar. Caso dudoso, podemos esperar. Si esperamos no va a pasar nada. No le vamos a hacer ningún daño al paciente por esperar. Era una pregunta que hizo cuando se presentaron las guías, que por qué no se ha cambiado el nombre de escasez a OMI, lo que es un poco yo creo que va a ser el futuro, ¿no? Y ya sabes que hay un grupo de médicos americanos que abogan por el cambio de STEMI o STEMI a escasez o escasez, Mm, lo abogan por el de OMI o no OMI, o sea, un infarto con oclusión completa de una arteria o eso es porque hay un porcentaje de gente que se escapa, ¿no? sí. Un porcentaje de gente que tiene pues, un posterior puro, muy sutil, o gente que tiene una compleja, o gente que tiene una elevación que no cumple los criterios, porque los criterios siguen siendo los de más de 1 milímetro de más, ¿no? Entonces hay un porcentaje de pacientes que no llegan que tienen elevación, pero que no llegan a ese milímetro, ¿no? Y que se pierden. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Y para mí también sería más cómodo porque para mí escasez y escasez es lo mismo. Yo no digo escasez. Así que para mí sería más cómodo también para decirlo. Pero yo creo que lo hace muy bien con el diagnóstico de trabajo, el working diagnosis y el diagnóstico final. Porque al final tú puedes decir con elevación de ST y no necesariamente tener un OMI, una oclusión coronaria completa, es decir, una transmuralidad. Puedes tener una elevación de ST y que termine siendo una pericarditis, un Takotsubo, una miocarditis. Es decir, que a mí me parece bien lo que han hecho con eso del diagnóstico de trabajo, que perfectamente los diagnosticas de elevación de ST, que luego ya se estudia y se va con el diagnóstico que sea. No sé si va a cambiar, no lo sé, habrá que esperar. Ya está acostumbrada a esta forma de definir los síntomas por un agudo y pensaron que si lo hacían así van a cambiar mucho. Pero todavía no estamos preparados para ese cambio. Ya, yo creo que va a costar, eso va a costar más. Son muchos años hablando de STEMI, no STEMI. Creo que va a costar mucho. Sí, pues no sé. Aquí. Otra pregunta, así de dudas de la práctica diaria, día a día. Un caso así que haya llegado que no sabe muy bien, no se sabe muy bien qué había que hacer, qué se hizo mal, qué se pudo haber hecho mejor. También con la misma dosis o con el mismo objetivo, El no hay objetivo, AL. claro, ahí siempre está la duda, porque le haces el cateterismo, ves que las arterias no tienen ateromatosis, el mecanismo es otro. Entonces, quizás la prevención secundaria de la ateromatosis coronaria no está del todo claro. Nosotros sí que solemos dejar una estatina, no, quizás no para conseguir los objetivos necesarios, pero si ha hecho infarto, o sea, un Minoca, por ejemplo, a veces le ponemos. Eh, las guías no te dicen que hay que poner estatinas. Yo creo que hay un poco de inercia. Con que se alcate sea una plaquita por ahí que no haya sido culpable, aunque sea una plaquita por ahí, le solemos poner estatinas de alta intensidad. Estos casos a veces son dudosos los minocas y los tenemos cada vez más. La resonancia yo creo que cada vez va a cobrar mayor importancia en estos casos. Cuando parada cardíaca, no sé qué hacemos el día a día. Yo sí que he visto algún caso que siempre hay dudas, que el electro que parece que desciende un poquito, que será isquémico. Probablemente sí, que sea isquémico, pero ya la evidencia es que no puede haber más evidencia. Yo creo que es nivel de evidencia A. Hay 500 estudios que todos apoyan el no hacer cateterismo en pacientes que vienen con una parada recuperada sin elevación persistente del ST. Entonces, eso es algo que podemos estar tranquilos de no tener que correr a hemodinámica
con un paciente con una parada recuperada pasa a la UCI, se hace ventana neurológica, se hace cuidados posparadas, a las 72 horas se hace una evaluación del pronóstico y todo sigue igual. Y luego el cateterismo se lo hará luego, porque luego imagínense que llegue con shock cardiogénico el paciente, luego recupera, fracaso renal y encima le hacemos un cateterismo. Si llega shock cardiogénico hay que hacer el cateterismo sí o sí, pero si el paciente llega estable no podemos hacer cateterismos, pues, se ha visto que hay mayor tasa de fracaso renal, mayor tasa de complicaciones. Bueno, entonces, de ahí el estudio Tomahawk, el estudio QP, que es español, y todos apoyan no hacer cateterismo sin elevación persistente del CT. Puede haber una elevación en el momento justo después de la parada y luego normaliza. Podemos esperar para hacer cateterismo. No hay que correr tampoco con eso. Para creo que es más o menos a partir de los 7 minutos de la parada. Porque es que No me si me crees que vas a ser, te dicen que te tienes que bajar que al menos 7 minutos después de la parada. porque después de la parada puede hacer lo que sea el electro. Entonces hay que esperar y ver que sea una elevación persistente del ST para decir si activaron. ¿Vale? Entonces eso es algo que hay muchas dudas en cuanto a eso. Yo quería dejar, sobre todo esa parte, porque lo ven bastante en las redes, en urgencias, dejar esa parte clara. ¿Vale? Porque incluso en intensivos sigue habiendo dudas a pesar de lo que dicen las guías. Por el miedo, que es un tipo joven, que probablemente sea un infarto, sí, probablemente sea un infarto, pero no hay indicación de cateterismo en este momento. Podemos esperar. No te voy a responder esa pregunta porque no tengo la respuesta. Hemos- Por la mañana sí, sí. no sé si es todo tiene que ver con eso. Que a veces tenemos gente que tiene que hacer pacientes de 88, 90 años, por capaces. No le haces un catéter. No sé si eso. ¿Qué opinas? Sí, con los marcapasos pasa algo un poco diferente, y es que ahora mismo es muy difícil tú negarle un marcapasos a un paciente. Si tienes relativa buena calidad de vida, es muy difícil tú decir, no, este paciente no se va a beneficiar de un marcapasos. Con el cateterismo pasa un poco diferente porque parece que el beneficio que le sacamos a un paciente muy comórbido, muy frágil, quizá ahí no es tanto como en el caso, quizás con el marcapasos. Ahí quizás el riesgo supera al beneficio en el caso de la angioplastia. ¿Qué edad? No sé qué edad. Yo creo que también lo difícil ahí es que tú no vas a hacer una escala de fragilidad a todos los pacientes. Ahí es la impresión subjetiva que te da el paciente, el riesgo hemorrágico sobre todo, porque muchas veces ponemos doble integración y luego viene sangrando el paciente, hay que quitar la integración con riesgo de oclusión del stent. Entonces un poco, todo hacerlo, decidirlo un poco subjetivamente. Ahí no tenemos, que sí, que hay escala que usamos, sobre todo en las TAVI, por ejemplo, tenemos TAVI escalas de fragilidad, la Frail, el CATS, y estamos poniendo TAVIs a pacientes añosos, muy, muy añosos, pero con escalas de fragilidad quizá no tan bajas, no tan altas, pacientes quizá que le hacemos un score de futilidad y no es futil, es decir, que el paciente sí que se va a tener suficiente tiempo de vida como para beneficiarse de esa intervención. Y eso cada vez va a ser más frecuente, porque cada vez vemos pacientes más añosos. 90, no hay 90, sí. ¿Son peor o no? Yo es que con los de 90 y pico que he tenido, no le hemos hecho estrategia invasiva y que esto va a ser mi experiencia. Y se complican, se hacen complicaciones mecánicas tipo perforación, usar roturas contenidas, no van bien, no van bien. Pero no sabemos si también, sin haciéndole el cateterismo, probablemente hubiera hecho también lo mismo, no sabemos. A veces vienen evolucionados porque son clínicas inespecíficas. Eh, no sé, es una pregunta difícil. No te la voy a responder porque no sé. Hay más preguntas. Agradecer a José que haya colaborado con nosotros y a vosotros por venir. Y, y está, finalizamos la sesión. Gracias. Lo siento, te dejo esto. Ya sea, finalizado. Finalizo aquí.